Pues buenos días, queridos hermanos. La verdad que es un gozo, es un privilegio siempre para nosotros, para mi esposa, para Lidia y para mí, pues estar aquí con vosotros. Realmente estamos como nuestra iglesia. Nos sentimos muy bien cuando estamos con vosotros y no es un cumplido, sino que es una realidad, ¿no? No es la primera vez que ya venimos, hemos tenido la ocasión de estar aquí predicando, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor y siempre es un gozo, es un privilegio estar entre vosotros. No se me olvide, traigo saludos de la Iglesia Bautista Betel de Tarrasa. Para los hermanos de allá, pues me han dicho, transmite pues esos saludos también fraternales para la Iglesia en Sabadell. Muy bien, dicho esto, vamos a tener la predicación, la meditación de la palabra del Señor en esta mañana, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer solo el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Sé que Jordi está predicando ya hace años, no sé, 3, 4 años, ya está por el capítulo 5, entonces ya ha pasado tiempo desde que predicó pues el primer capítulo de Pedro, así que vamos a refrescar un poquito pues lo que él ya seguramente, o gran parte de lo que voy a decir yo quizá ya lo predicó él en aquel momento, pero siempre es bueno que podamos pues refrescar y volver a meditar e incidir en las enseñanzas que encontramos en la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos inmensas gracias por este privilegio que tú nos concedes en esta mañana como parte de tu pueblo, de estar en tu presencia, alabando, adorando y glorificando tu santo nombre. Nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, reconociendo nuestra indignidad, Señor, reconociendo que te necesitamos continuamente en nuestra vida. No nos podemos acercar delante de tu presencia, sino a través de los méritos del sacrificio del Señor Jesús. Queremos en esta mañana, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y es más penetrante que espada de doble filo. Te queremos rogar, Señor, que en esta mañana tu pueblo sea confortado, sea edificado en esta mañana, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, Señor, a lo que tú nos vas a decir a cada uno de nosotros, que nuestras mentes no se dispersen, sino que estén bien concentradas y centradas en tu palabra. Te ruego, Señor, que si tienes a bien, pues me uses a mí para poder transmitir con sencillez, con claridad, el mensaje de tu palabra y que tu Santo Espíritu la aplique con poder en nuestras vidas, de tal manera que seamos transformados por ella. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso del Señor Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Pues vamos a hacer un poco de introducción, de resumen de lo que en los 12 primeros versículos el apóstol Pedro está explicando. La primera carta de Pedro fue dirigida a un grupo de creyentes que estaban situados en el Asia Menor, lo que podríamos ubicarnos hoy como la parte de Turquía. Y eran unos creyentes que estaban sufriendo por causa de diversas aflicciones a causa de su fe. Ellos eran creyentes, eran cristianos y estaban ya padeciendo persecución o iban a padecer una persecución inminente por parte del Imperio Romano, pero ya estaban teniendo problemas por el hecho de ser creyentes, por el hecho de ser cristianos, en su día a día. Estaban expatriados, dice el apóstol Pedro, eran forasteros de la dispersión. Hoy los llamaríamos migrantes. Un término pues, que se está acuñando ahora, pues el término de migrante. Y desde el inicio de la carta, Pedro quiere hacer entender a sus lectores y nos quiere hacer entender a cada uno de nosotros que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y este es el énfasis que hace el apóstol Pedro, que las aflicciones del tiempo presente, ellos estaban pasándolo mal por su fe, no tenían nada que ver, no eran comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En los versículos anteriores, Pedro está enseñando a estos creyentes y está hablando de que es Dios quien toma la iniciativa en la salvación de los pecadores, no el hombre. Lo vemos en el versículo 2 de este primer capítulo. La salvación es de Jehová, dice el profeta Jonás.
La salvación es de Jehová. En Juan 15:16 el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a vosotros. Y en Efesios 1:3-4 el apóstol Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y lo que vemos en estos versículos, en estos primeros versículos del capítulo 1, el versículo 2, que esa elección no fue algo arbitrario, no fue algo arbitrario de parte de Dios, sino que Él nos predestinó. Él nos predestinó. En otras palabras, la razón de la elección, que habla el versículo 2, elegido según la presciencia de Dios, la razón de la elección de nuestra salvación no está en nosotros, está en Dios. La razón por la que Él nos ha elegido no está en cada uno de nosotros, sino que está en Él. No fue que Él vio nada especial en aquellos que escogió. Es una razón que Él tiene en sí mismo. No fue que vio, como se decía esta mañana, que nos vio que éramos buenos o que íbamos a tener fe y en función de eso Dios nos escoge. Dios no hace nada en función de nada ni de nadie. Dios nos escogió porque nos amó. Dice en su palabra, Dios nos escogió porque nos amó. A Israel está diciendo, no porque erais vosotros los mejores, erais mejores que otros pueblos, porque erais los más insignificantes de todos. Os escogí porque os amé. Como decimos, Dios no actúa en función de nada ni de nadie. A Dios nadie le condiciona. Dios actúa libre y soberanamente. Dios actúa libre y soberanamente. Y la idea que fuimos elegidos según la presciencia de Dios significa más bien que Dios obró de acuerdo al plan que Él se había trazado de antemano. Dios obró de acuerdo al plan que Él se había trazado de antemano. Por una razón que desconocemos nosotros, nos tomó en cuenta antes de la fundación del mundo, pensó en nosotros y se propuso salvarnos y adoptarnos como sus hijos. En virtud de esa elección, Él ahora es nuestro Padre. Vemos también, avanzando en los versículos precedentes, en el versículo 3, lo que nos enseña acerca del nuevo nacimiento. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. La regeneración no es fruto o resultado de la fe, tal también como se mencionaba en esta mañana. Más bien la regeneración precede a la fe como la condición necesaria para la fe. Nosotros tampoco cooperamos como aliados del Espíritu para la regeneración. Tampoco elegimos o decidimos ser regenerados. Dios elige regenerarnos, darnos vida incluso antes de que nosotros siquiera escojamos acercarnos a Él. Porque entre otras cosas ni podemos, en nuestro estado pecaminoso, ni podemos ni queremos acercarnos a Él. Dios hace que la fe sea posible en nosotros. Dios hace que esa fe sea real y Él vivifica en nuestros corazones, Él vivifica la fe dentro de nosotros para que vayamos arrepentidos a los pies de Cristo. El nuevo nacimiento es una obra por entero de Dios y es una iniciativa de Dios. Dios nos tiene que dar vida y es entonces cuando vamos a Él arrepentidos, vamos a Él en arrepentimiento y fe. Y lo que movió a Dios para hacer tal cosa, dice el texto, el versículo 3, que fue su gran misericordia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos dio vida para una esperanza viva. Y ese va a ser el tema en esta mañana, la auténtica esperanza del creyente. Dios no vio en la eternidad que íbamos a tener fe o íbamos a hacer buenas obras, lo que hablamos esta mañana, y en función de eso nos escogió. Él nos vio en nuestra miseria. Él nos vio en nuestro pecado desde antes de la fundación del mundo y aún así Él decidió escogernos para salvación, para ser sus hijos, para ser parte de su pueblo. Dios y solamente Dios es el autor de la salvación y nos ha hecho renacer para una esperanza viva, Y esta es una esperanza que contrasta con la esperanza que el mundo ofrece y que el mundo propone. La esperanza del mundo es una esperanza hueca, es una esperanza vacía, sin fundamento. Es como aquel que golpea al aire, es vano, es como golpear al aire, no sirve absolutamente de nada. Es una esperanza vana. Y vemos en los primeros versículos cómo el apóstol Pedro está exhortando y está
animando a que en medio de esas tribulaciones que estaban pasando, de esas pruebas que estaban pasando, pensaran en las muchas bendiciones que tenían en el Señor. Habían nacido de nuevo por la gran misericordia de Dios y ahora tenían una herencia, versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pensad en esas bendiciones, pensad en lo que el Señor ha hecho en vosotros y lo que os ha dado, lo que os ha entregado. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, somos peregrinos caminando hacia la patria celestial, que ese es nuestro verdadero hogar. Así que la nota dominante de esta carta es el gozo y la alegría, aún en medio de la tribulación, en medio del dolor y el sufrimiento. Y eso es algo que era para aquellos lectores, para aquellos hermanos, pero es algo que también es para cada uno de nosotros hoy día, porque seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo dificultades, tribulaciones en nuestra vida. Es una situación la que vivían aquellos hermanos muy similar a la que podemos estar viviendo nosotros. En nuestro alrededor miramos y el mundo se cae a pedazos. Solo tenemos que mirar lo que hay al lado nuestro. Crisis económica, crisis de valores, materialismo, secularismo. Estamos viviendo una sociedad egoísta, una sociedad posmoderna, una sociedad postcristiana, o yo diría ya que anticristiana. Es una sociedad que va en contra de todos los valores, todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Hemos salido, o estamos saliendo de una pandemia. Se decía en la pandemia, seremos más fuertes, vamos a salir de esta con una mayor esperanza, era la esperanza que teníamos, que tenía la sociedad, salir más fuertes, salir más solidarios. Vemos que la gente sigue siendo igual de insolidaria, sigue teniendo por los mismos problemas. Y ahora que salimos de esa situación, estamos sumidos en una guerra en Ucrania, una guerra que quizá amenaza pues, con un conflicto mayor. Y los cristianos estamos en medio de esa situación, en medio de ese mundo, y sufrimos los embates de esa problemática que nos envuelve. Pero al final del camino a nosotros nos espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros. La certeza de esa esperanza es un motivo de gozo y un motivo de alegría a pesar de esas aflicciones presentes. Y Pedro le recuerda que esa esperanza es segura porque descansa en la obra de un Dios trino, El Dios trino operando, actuando para darnos esa gran salvación que tenemos. Es cierto que en el tiempo presente iban a pasar por problemas, iban a pasar dificultades, que le iban a causar aflicción, pero que ninguna de esas aflicciones ni problemas va a terminar con su fe, al contrario, la va a purificar, como vemos en el versículo 7 de este primer capítulo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa fe se va a fortalecer en medio de la prueba y va a ser probada y va a ser purificada. Y ahora a partir del versículo 13 que hemos leído, Pedro comienza una serie de exhortaciones que se derivan de las doctrinas que en los primeros 12 versículos ha estado exponiendo. Y hay dos palabras que son importantes en el versículo 13, que son por tanto. Por tanto, es importante. ¿Por qué? Porque conectan con lo que hemos visto anteriormente. Conectan con lo que hemos visto anteriormente, con lo que vamos a ver a continuación, con lo que Pedro va a exponer a continuación. Por tanto, Pedro les ha recordado en estos 12 primeros versículos una serie de doctrinas, de verdades, de principios bíblicos. Pero no es suficiente que tengamos un entendimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. No es suficiente. Ese entendimiento debe ir acompañado con una vida cristiana que sea consecuente con aquellas cosas que nosotros decimos creer. Santiago lo diría de la siguiente manera: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A la teoría debe seguir la práctica. ¿Y cómo se supone? La pregunta es, ¿cómo se supone que debemos vivir nosotros a la luz de la herencia que el Señor nos ha dado, que tenemos reservada para nosotros en los cielos y de la cual disfrutaremos plenamente cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria? ¿Cómo se supone que debemos vivir? Y aquí en el versículo 13, Pedro empieza a dar una serie de indicaciones, de mandamientos, de mandatos, de exhortaciones a los creyentes para
que sepan cómo deben conducirse. Nosotros que somos los beneficiarios de esa gran salvación, que fue motivo de indagación diligente por parte de los profetas, lo podéis ver en el versículo 10 al 12, los profetas estaban interesados en esa gran salvación, esa esperanza gloriosa que fue anunciada también por los apóstoles y que los ángeles dice que anhelan mirar, que anhelan indagar, que los ángeles pues miran, los ángeles que no son receptores de la gracia de Dios, están asombrados de que Dios haya mostrado su gracia sobre nosotros, que somos pobres y miserables pecadores. Los ángeles aún se preocupan de esa gran salvación. Ahora bien, ¿cómo se supone que nosotros debemos vivir ahora? ¿Cómo debemos vivir? Y esto es lo que nos está conectando, esta palabra por tanto. Ahora tenemos que vivir de una determinada manera. ¿Por qué? Porque esas verdades bíblicas, esas verdades doctrinales, debemos conocerlas, debemos amarlas, debemos atesorarlas en nuestro corazón, porque son el fundamento, son los cimientos, son la base para vivir con una esperanza viva y para vivir una vida santa. Luego el versículo 14 al 16, el apóstol Pedro les está diciendo a estos creyentes que tienen que ser santos como yo soy santo. Y la santificación esta mañana se nos hablaba acerca de la salvación por la pura gracia del Señor. La santificación también es por la pura gracia del Señor, como también se nos recordaba. Es por su pura gracia, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. El Señor es el que en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad y para su buena voluntad. Ahora tenemos ese fundamento, esa esperanza viva, real, ese cimiento sólido doctrinalmente. Ahora tenemos que vivir de una manera. ¿Y cómo se supone que debemos vivir? Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí nuestra traducción de la Reina Valera posee tres imperativos. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperad por completo. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperad por completo. Pero en el original, el único imperativo es el tercero. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. De modo que podemos traducir el texto de este modo. Por tanto, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento, y siendo sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que la esperanza cristiana es el centro de esta exhortación. Esperad por completo. Y es en lo que vamos, con la ayuda del Señor, pues a meditar en esta mañana. Vamos a ver en primer lugar el objeto de nuestra esperanza, de la esperanza cristiana. Vamos a ver en segundo lugar el deber de la esperanza cristiana. Y vamos a ver en tercer lugar el cultivo de la esperanza cristiana. Vamos a considerar en primer lugar el objeto de la esperanza cristiana. Muy bien, cuando nos encontramos citados a las urnas, a las elecciones generales, creo que hoy son las elecciones en Andalucía, me parece. Muy bien, pues mucha gente va a las urnas con una esperanza, esperan algo, tienen unas expectativas. Van con la expectativa de que se produzca algún cambio. Unos esperan que los que están gobernando salgan del gobierno. Otros esperan que los que estaban en el gobierno hace 4 años vuelvan al gobierno. Otros van a las urnas con la expectativa de que ni vengan unos ni que vengan otros. Que ninguno de los que han estado gobernando sigan gobernando, sino que venga pues savia nueva, vengan pues otros partidos con otras ideas. Siempre las elecciones generan una esperanza para mucha gente, unas expectativas de un signo o de otro. Y los creyentes no somos, dicho de paso, ajenos a esos procesos que habitualmente se producen en nuestros países democráticos. Dicho sea de paso, estamos llamados a ser buenos ciudadanos de 2 reinos, el reino de Dios y el reino de los hombres. Y qué duda cabe que la elección de un partido es importante pues, para la vida de un país. Pero hermano, si alguien nos pregunta cuál es el objeto de nuestra esperanza, ¿qué es aquello que produce en nosotros un fuerte sentido de expectación? Nuestra respuesta será, no es que gane Núñez Feijóo las próximas elecciones, o que gane Pedro Sánchez, o que gane cualquiera que se presente. Nuestra esperanza está
en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa tiene que ser nuestra esperanza, esa tiene que ser nuestras expectativas. En la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo hemos leído en el versículo 13. Esa y no otra es la esperanza, la verdadera, la auténtica esperanza para el cristiano. Ahí está nuestra expectativa. Debemos enfocarnos en la venida del Señor Jesús y en la gracia que se nos traerá cuando Él vuelva en gloria y en gran poder. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra expectativa. No es el día de las elecciones, por muy importante que sea para un país, sino aquel día que Dios ha señalado en su agenda, en su calendario, para el regreso en gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ese, y solo ese, es el gran día para nosotros. Fue para tener esa esperanza viva que el Padre nos hizo renacer. Hemos leído en el versículo 3 que hemos renacido por su gran misericordia para tener una esperanza viva. Y hemos leído en el texto congregacional, lo vamos a volver a leer, Filipenses 3, 20, 21. No sé si habéis estado atentos cuando Claudio ha leído este pasaje. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Fijaos que dice, de donde también esperamos al Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, somos buenos ciudadanos aquí, claro que sí. Pero nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿Y qué estamos esperando de los cielos? Estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué hará cuando Él vuelva? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Esperamos ese día? ¿Estamos esperando ese día? ¿Esa es nuestra expectativa? Esa es nuestra expectativa cuando el Señor nos va a transformar este cuerpo de esta humillación nuestra en ese cuerpo glorioso. ¿Eso es lo que nos mueve a vivir en este mundo? Debería serlo, no otro tipo de esperanzas o de expectativas. En Tito 2, 11, 13, el apóstol Pablo, leo para vosotros, Tito 2, 11, 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vuelve a insistir el apóstol Pablo, de nuevo. Esa es la expectativa, esa es la esperanza para el creyente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos elementos que debemos notar en el lenguaje que está usando Pedro en este texto, en el versículo 13, para designar cuál es el objeto de nuestra esperanza. Por un lado nos dice que debemos esperar por completo. Debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa herencia que disfrutamos es un obsequio de la gracia de Dios. Es un obsequio de la gracia de Dios para sus hijos. Como esta mañana se nos recordaba, gracia no solo es aquello que Dios otorga en Cristo a quienes no lo merecen, sino más bien lo que el Señor otorga a quienes merecen lo contrario. Lo que el Señor otorga a quienes merecen lo contrario. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, lo que recibiríamos de su mano sería no la salvación, sino el infierno, la condenación eterna. Pero por causa de Cristo y nuestra unión con Él, en vez de recibir lo que nosotros merecemos, recibimos lo que Cristo merece. En vez de recibir lo que nosotros merecemos, recibimos por su pura gracia lo que Cristo merece. Eso es gracia, eso es gracia. Ahora bien, los creyentes, los cristianos, ya estamos disfrutando de su gracia aquí ahora, ¿sí? Ya disfrutamos de esa gracia. Todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones materiales son por la pura gracia del Señor. Son un regalo de su gracia que no merecemos, porque merecemos justo lo contrario. Pero son un regalo, favores inmerecidos de Dios, que Dios nos otorga en virtud de la unión que tenemos con Cristo y la relación que tenemos con Él por medio de la fe. Pero la enseñanza implícita que está en nuestro texto es que las bendiciones que disfrutamos en el presente no se pueden comparar con las que disfrutaremos en el futuro. Ya somos beneficiarios de esa gracia,
Pero Pedro nos exhorta a esperar la gracia que Cristo traerá consigo en aquel día. Una gracia que será completada aquel día, será completada cuando el Señor regrese. Ahora la vivimos en parte, pero aquel día será completada. Dicho de otro modo, de un modo más gráfico, lo que estamos recibiendo hoy es una lluvia de su gracia, y es una lluvia abundante de su gracia, pero la que recibiremos en la segunda venida de Cristo será un diluvio de su gracia. ¿Pensáis en esto? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a buscar a su pueblo, va a traer ese diluvio de su gracia, de la que ya estamos gustando y disfrutando, pero va a ser un auténtico diluvio. Si alguna vez te has sentido sobrecogido por las bendiciones que el Señor derrama sobre tu vida, no es nada comparado con lo que tiene que venir. No es nada comparado con lo que tiene que llegar. Hablando de esa gloria que los creyentes disfrutarán, aquel día el Señor Jesús dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Fijaos, los justos resplandecerán como el sol. ¿Y cómo resplandece el sol? Nosotros que no merecemos nada, que merecemos estar en el infierno, vamos a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Pero en segundo lugar, hay algo más que quiero resaltar en este lenguaje que está usando el apóstol Pedro. Y es que el verbo traer es un participio presente. Es un participio presente. Esperar por completo en la gracia que está siendo traída en la manifestación de Jesucristo. El Señor Jesús ya está viniendo a buscar a su pueblo, a su iglesia, a su esposa. Ya está viniendo por ella. Pedro lo presenta como algo que ya está en camino. Cuando nosotros vamos a un restaurante y le preguntamos al camarero, ¿cómo está nuestro pedido? Lo que hemos pedido. Y nos dice, está marchando. Bueno, ya entendemos que lo que hemos pedido ya está viniendo, ¿no? Pues un poco la idea es esta. El Señor Jesús ya está viniendo a buscar a su pueblo. La segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesús está viniendo, está cerca. Dice, el apóstol Pablo lo expresa de otra manera, Romanos 13:11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Tic-tac, tic-tac. Cada golpe de tic-tac nos acerca más a ese día. Hemos empezado a las 11 en la escuela bíblica, en la escuela dominical. Son la 1, han pasado 2 horas, estamos 2 horas más cerca ya de que el Señor Jesús vuelva. Esa tiene que ser nuestra visión. Cada tic-tac del reloj nos aproxima a ese día glorioso. Ahora bien, nos podemos llegar a preguntar, no sé si voy a estar aquí cuando eso ocurra. ¿Lo habéis preguntado alguna vez? Quizá hayamos fallecido, quizá hayamos partido a la presencia del Señor. ¿En qué sentido eso es una promesa para nosotros, para mí? La segunda venida en Cristo será un evento glorioso para todos los hijos de Dios. Sea que estemos aquí viviendo o sea que hayamos partido a la presencia del Señor. Será un evento glorioso para todos los hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:13, si me acompañáis. Y hago un inciso para los niños que tienen que dibujar. Me han dicho que hay que preparar un dibujo. Entonces podíais estar preparando, pensando en que el Señor Jesús va a volver a buscar a su iglesia. Así que dibujad sobre este evento, sobre este día glorioso, que el Señor va a venir de regreso a buscar a su iglesia. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 4:13 y versículos subsiguientes. Fijaos lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han fallecido, que no estéis en esa ignorancia. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fijaos, hay otros que no tienen esperanza, que están en esa tristeza, sumida en esa tristeza. Y el apóstol Pablo está escribiéndole, dicen, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y pasa a relatar lo que va a pasar con los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Así que esa promesa es para nosotros, para los que hayamos fallecido también. Es real. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros. ¿Nos alentamos con estas palabras, hermanos, muchas veces? ¿O no? No nos estamos alentando, no nos estamos animando, esperando el regreso del Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese será el día de nuestra coronación. Ese será el día de nuestra coronación, cuando los creyentes recibiremos la herencia que Cristo compró y ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Yo creo que hay indicios en las Escrituras para suponer que los creyentes que han partido o que ya están en la presencia del Señor, pues anhelan en el cielo la llegada de ese día. Quizá más que nosotros. Los que ya están en la presencia del Señor, ¿creéis que anhelan ese día? Apocalipsis 6, 9 al 11. Si me acompañáis, Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice así en Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vemos aquí a un grupo de creyentes en la presencia de Dios, aguardando con expectación la victoria de la iglesia. Aguardando ya con expectación la victoria de la iglesia. Pero si los creyentes que ya están en el cielo, que ya no sufren aflicciones como sufrimos nosotros, ni los embates de estar en este mundo, tienen esa expectativa, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros que seguimos en medio de esta lucha cotidiana con nuestros propios pecados y con los pecados de otros? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más deberíamos estar anhelando ese día? ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar esperando ese día? Hermanos, ¿estamos pensando en ese día realmente? ¿Estamos pensando en ese día? ¿Es nuestra oración Maranata? Señor, ven pronto. ¿Es esa nuestra oración cada día? ¿Estamos enfocados en ese día? ¿Nuestra mente está enfocada en ese día? ¿O más bien nuestros pensamientos están centrados en otras cosas? ¿Esperamos ese día que el Señor Jesús volverá y esa gracia será completada? ¿O más bien estamos viviendo con cierta distancia y con cierta indiferencia ese día glorioso? Muy bien, esto nos lleva al segundo punto de nuestro sermón en esta mañana, el deber de la esperanza cristiana. Hemos visto el objeto de la esperanza cristiana, vamos a ver el deber de la esperanza cristiana. Y esto puede resultar chocante para algunos de nosotros, hablar de la esperanza como si fuera un deber, como si fuera un deber. Todo el mundo pensamos que la esperanza es una virtud, y pensar en la esperanza como un deber, pues nos puede chocar. ¿Debemos considerarla como un deber, como una obligación de parte como creyentes? ¿Podemos decir que si un hijo de Dios está perdiendo de vista la esperanza, está faltando a uno de sus deberes como creyente? ¿Podemos decir esto? Pues parece ser que sí, porque el apóstol Pedro nos habla en este texto en un tono imperativo. Esperad. Es un mandato, es un mandamiento. Esperad por completo la gracia que se os traerá. Los cristianos debemos vivir en esperanza. Como bien ha dicho alguien, este asunto no tiene que ver con nuestras emociones, sino que tiene que ver con nuestra voluntad. No tiene que ver tanto con nuestras emociones, sino con nuestra voluntad. Así como decido obedecer a Dios, debo decidir esperar en Él. Pero Pedro está usando una palabra en el original que transmite la idea de algo urgente. Esa es la idea que se transmite en el original. La esperanza no es un lujo en la vida
del cristiano. No es como una joya cara que, bueno, sería bueno tenerlo, pero que no es indispensable. No, nada de eso. Nada de eso. La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para la vida vigorosa, saludable y santa. En los versículos 14 y 15 y 16 va a estar enseñando el apóstol Pedro acerca de vivir en santidad. Vivir en santidad. Y para vivir esa vida de piedad, esa vida saludable, esa vida santa, la esperanza es un elemento vital, es un elemento imprescindible para que podamos vivir de esa manera. En el capítulo del amor, por antonomasia, 1 Corintios 13, Pablo presenta la fe, la esperanza y el amor como las tres virtudes principales de la vida cristiana. De hecho, podemos decir que la vida, en muchos sentidos, que la vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. Es por la esperanza que tenemos valor en medio de la dificultad, gozo en medio de la aflicción. La esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas. Nos ayuda en nuestra lucha con el pecado, contra el pecado. Nos mantiene corriendo la carrera cristiana a pesar de todos los obstáculos que tenemos que ir superando y que nos vamos encontrando en nuestro camino. En el Nuevo Testamento encontramos un énfasis marcado en el papel fundamental que juega la esperanza en la vida cristiana. Hay muchos pasajes, por amor al tiempo no vamos a leerlo, pero sí vamos a leer dos de ellos. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Y primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. La esperanza purifica. Pero Pedro nos dice algo más acerca de ese deber que tenemos los cristianos de cultivar la esperanza, porque tenemos ese deber de cultivarla. No se trata únicamente de esperar, y ya lo hemos mencionado un poquito, sino de esperar por completo. Esperar por completo. Y este esperar por completo implica dos cualidades a tener en cuenta: certeza y continuidad. Certeza y continuidad. Así que no estamos hablando de algo que los cristianos puedan esperar con cierto grado de certidumbre, ni siquiera con bastante certeza. Nuestro Dios y Padre nos ha hecho renacer para que podamos tener la seguridad de esa esperanza viva. Eso es algo ciertísimo, algo seguro. Y uno de los atributos esenciales de Dios, supongo que lo habéis visto a lo largo de los estudios, uno de los atributos esenciales, algo que si le faltara dejaría de ser Dios, es su fidelidad. Nuestro Dios es un Dios fiel, Él no miente. Él no miente. Tito 1:1-2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pero Dios no solo lo prometió, sino que encima de su promesa juró para que no tuviésemos ninguna duda en cuanto a su intención de concedernos lo que Él nos ha prometido. Hebreos 6, 17, 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, nosotros podemos esperar con toda certeza y con toda seguridad en la gracia que el Señor traerá consigo en su venida. Porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque su palabra se cumple siempre. Su palabra se cumple siempre. Eso es más seguro que la salida del sol mañana. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Más fácilmente se deshacen los cielos y la tierra de que una sola de las promesas de Dios deje de cumplirse, quede sin cumplimiento. Pero nuestra esperanza no solo está garantizada por la veracidad de Dios,
no solamente está garantizada por la veracidad de Dios, sino también por la obra redentora de Cristo. Lo hemos leído, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto culminante de la obra de redención, tal como en esta mañana se nos recordaba también cuando Jordi estaba en la escuela dominical enseñando acerca de esa gracia y de esa obra perfecta que el Señor Jesús culminó en la cruz del Calvario. La resurrección es el punto culminante de esa obra de redención. Por un lado, confirmó que Cristo era quien decía ser, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías prometido. Por otro lado, la resurrección fue la prueba de que Dios el Padre había aceptado los sufrimientos y la muerte de Cristo como el castigo que la justicia de Dios, que la justicia divina demandaba por los transgresores. Por eso Pablo dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque Cristo resucitó, nuestra salvación es segura y nuestra esperanza es ciertísima. Porque Cristo resucitó, nuestra salvación es segura y nuestra esperanza es ciertísima. Lo que Cristo promete traer consigo en su segunda venida, ya lo compró por nosotros en la cruz del Calvario. Y es completamente imposible que nuestra esperanza sea frustrada por nada ni por nadie. Pero esto es algo que no solo debemos esperar con certeza, sino también permanentemente. Es lo que significa esperar por completo, certeza y constancia de una manera permanente. El asunto es no tener esperanza hoy y mañana pues dejo de tener esperanza, o dentro de un mes ya no tengo esa esperanza. Desistir de esa esperanza. El asunto es seguir esperando y seguir esperando hasta que veamos el cumplimiento de la promesa, porque no está basada en lo que nosotros hacemos o podamos hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, nuestras circunstancias cambian, son cambiantes. Hoy tenemos salud y mañana podemos estar enfermos. Hoy estamos rodeados de amigos, mañana podemos estar más solos que la una. Los hermanos de la fe quizás nos fallan, nos decepcionan, el pastor al que teníamos en alta estima, pues era un modelo a seguir, ha cometido un pecado escandaloso, nuestro ministerio y servicio va muy bien y de repente empieza a ir muy mal, hoy tenemos prosperidad y mañana pues estamos en la pobreza, todo a nuestro alrededor cambia, todo a nuestro alrededor cambia. Pero hermano, lo que no cambia, lo que es seguro, es el objeto de nuestra esperanza que descansa en lo que el Cristo, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso no cambia en absoluto. No depende de nuestras circunstancias, que cambian de la noche a la mañana, sino de la veracidad de Dios, como hemos visto, de la veracidad de Dios y de la obra redentora de Cristo y de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y eso no cambia nunca. Eso no cambia nunca. Querido hermano, si hoy estás atravesando una situación de dificultad, de tribulación en tu vida, ten presente y tenlo por seguro que esta aflicción presente no anula la esperanza que te aguarda en el futuro. El hecho de que estés en aflicción no debe llevarte a perder de vista el objeto de tu esperanza, que es una esperanza real, es una esperanza ciertísima. Y eso nos lleva al tercer y último encabezado en el sermón de hoy, el cultivo de la esperanza cristiana. Y aquí, hermanos, debemos recordar las circunstancias particulares que estaban atravesando estos creyentes. Estos hermanos estaban atravesando una situación difícil de vivir como creyentes en un mundo pagano. No tanto que esa persecución que luego se iba a desatar en el Imperio Romano ya estuviese, pero sí que tenían que afrontar dificultades pues, de ser creyentes en un mundo pagano, estar con jefes y señores a los que tenían que servir que no creían, los humillaban, los maltrataban. Había matrimonios en el que el esposo no era creyente y maltrataba también a la esposa que se había convertido. Y es este tipo de situaciones que estaban atravesando estos creyentes, similares a las que podemos estar atravesando cada uno de nosotros hoy día. Y es a estos creyentes que Pedro exhorta a vivir con esperanza. Y nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser esto posible? Que en medio de tanto dolor, de tanta aflicción, adversidades, podamos vivir de esa manera.
Pedro nos da la respuesta en nuestro texto, y es importante. No sé si lo habéis visto. Nos da la respuesta, dice, ciñendo los lomos de nuestro entendimiento y siendo sobrios. Y vamos a explicar un poquito lo que está refiriendo el apóstol Pedro aquí. El apóstol Pedro está usando aquí una figura que los lectores del primer siglo iban a entender perfectamente. En aquella época los hombres usaban una túnica larga que le llegaba hasta los pies. Ellos vestían de ese modo, con una túnica larga. Y cuando ellos estaban en la sinagoga, celebraban pues algún tipo de ceremonia religiosa, o cuando estaban en una postura relajada, pues la túnica caía hasta los pies libremente. Pero para todo servicio activo, para trabajar, para caminar rápido, incluso para correr, pues si tenían que salir apresuradamente, ellos debían recogerse la túnica, subir un poco la túnica y apretarla, ceñirla. Tenían, pues con un cinto, con un cinturón, tenían que ceñir esa túnica, con una correa de cuero para que no se le enredara en los pies, para que la túnica no se le enredara y les hiciese tropezar. Así que cuando se menciona la expresión ceñir los lomos, todo el mundo en aquella época comprendía que era un llamado para prepararse al movimiento, a la acción. Algunos comentaristas ven en este lenguaje del apóstol Pedro pues un recuerdo a la forma en que los judíos debían participar de la Pascua, cómo ellos tenían que comer la Pascua. Dice en Éxodo 12:11 que debían comerla ceñido en vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. En otras palabras, tenían que estar listos para partir. Recordemos que ellos celebraron la Pascua por primera vez la noche antes de salir de Egipto. Era un llamado a partir, a la acción. Entonces ellos entendían lo que significaba ceñir los lomos. Entonces, ¿cuál es la idea que Pedro quiere comunicarnos al decirnos que nos ciñamos los lomos de nuestro entendimiento? Pues lo mismo que hacían con la ropa, debían hacerlo con los pensamientos. Lo mismo que hacían con la ropa, debían hacerlo con sus pensamientos. Así como estos hombres no debían dejarse la túnica larga, suelta, para que no se les enredara entre los pies en medio de una actividad intensa, así tampoco debemos dejar que nuestros pensamientos se enreden y divaguen de aquí para allá. No podemos permitir que nuestros pensamientos se enreden y nos hagan tropezar. Debemos tener nuestros pensamientos enfocados ¿en qué? En la segunda venida de Cristo. Debemos tener enfocados nuestros pensamientos en la segunda venida de Cristo y en la gloria venidera. De modo que enfocados y no enredando con otros pensamientos, pues podamos estar listos para la acción, podamos estar listos para hacer la voluntad de Dios que Él demanda de cada uno de nosotros. Nosotros también estamos en medio de un viaje, somos extranjeros, somos peregrinos, nosotros tenemos también una obra que hacer y una guerra que pelear. El apóstol Pablo nos habla en Efesios de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Estamos sumidos en medio de una batalla y tenemos que pelear esa batalla. Y por tanto no nos podemos permitir el lujo que nuestros pensamientos se enreden y nos hagan tropezar. No podemos permitirnos ese lujo. Debemos desarrollar una disciplina mental que nos permita mantener nuestros pensamientos en la perspectiva correcta todo el tiempo. ¿Cuál es mi identidad ahora que soy cristiano? ¿Cómo debo interactuar con el mundo? Con este mundo, ya que todavía estoy en él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo debemos movernos por el mundo? Teniendo en cuenta que somos peregrinos y somos extranjeros en este mundo. ¿Estoy invirtiendo demasiado tiempo, demasiada energía en cosas que perecen, en cosas que no me aprovechan para nada? ¿Qué es lo que realmente me importa en esta vida? ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor para mí? ¿Dónde estoy haciendo los tesoros? ¿Estoy haciendo los tesoros en los cielos o estoy haciendo tesoros en la tierra? Cuando no mantenemos nuestros pensamientos bien enfocados, nuestra mente empieza a divagar por un montón de cosas. Perdemos de vista la perspectiva correcta que el Señor quiere, que nos mantengamos centrados con nuestros pensamientos en su voluntad y en ese día glorioso cuando el Señor Jesús vuelva. Y perdemos de vista nuestra esperanza.
Démonos cuenta lo que dice Pablo en Colosenses 3:1-4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de abajo. No, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Él va a volver, está ahora sentado a la diestra de Dios, pero Él está viniendo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned vuestros pensamientos en las cosas de arriba, no en los de la tierra. No focalicemos ni pongamos nuestra energía en estas cosas. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso decíamos antes que es un asunto que tiene que ver con nuestra voluntad, no con nuestras emociones. Si queremos cultivar la esperanza cristiana, hay algo que nosotros debemos hacer con nuestro proceso de pensamiento. Es algo que nosotros debemos hacer con nuestro proceso de pensamiento. Pero no solo debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Si queremos cultivar la esperanza cristiana, debemos también ser sobrios, dice el pasaje. Ser sobrios, dice Pedro en nuestro texto. Y esta palabra se usaba en los tiempos bíblicos para señalar a una persona que estaba libre de toda sustancia tóxica, de toda sustancia intoxicante, como podían ser el alcohol o podían ser las drogas. Y la idea que está transmitiendo el apóstol Pedro es la de una mente clara, de una mente estable, de una mente bien equilibrada. Eso es ser sobrio, lo contrario que ser ebrio. Ebrio es aquel que va dando tumbos, que va para aquí y para allá y que más que bien equilibrado está desequilibrado, ¿no? Un individuo sobrio posee una perspectiva correcta de las cosas y por eso vive de una manera adecuada. El apóstol Pedro más adelante, en el capítulo 4, que ya supongo que lo tenéis más presente porque Jordi ya ha predicado, y en el capítulo 5 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, vuelve a la misma idea. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, que es una realidad que está ahí, está como león rugiente mirando ¿qué? A quién devorar. Está alrededor vuestro buscando a quién devorar. Los cristianos no estamos llamados a ser escapistas en medio de la dificultad. Por eso no tenemos que recurrir a las drogas o al alcohol. No necesitamos entontecer nuestras mentes con un exceso de placeres o de diversión. Debemos mantener una sobriedad mental, viendo las cosas tal y como son. Es cierto que hay dificultades, sí, claro que hay dificultades en nuestras vidas, hay aflicciones, pero también es cierto y es seguro que Dios está al control de esas dificultades. Y Él las ha preparado, y escuchar esto, y las ha ordenado también. No son por casualidad que vienen a nuestra vida esas dificultades, para hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros, para forjar en medio de esas dificultades el carácter, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios hace en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, para hacernos más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es cierto que vamos a tener aflicciones en este mundo, hermano, es cierto, pero las aflicciones de este siglo presente, de este tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que lo que necesitamos para traer paz y tranquilidad a nuestras almas no es una mente obtusa, una mente ebria, intoxicada. Lo que tenemos que tener es una mente bien clara, estable, bien equilibrada, una mente sobria y enfocada, con nuestros pensamientos enfocados en el Señor Jesús y en su segunda venida. Muy bien, ya para concluir, resumiendo lo que hemos visto hoy, ¿cuál es la lección principal que podemos aprender de este texto? Que la esperanza es fundamental, la esperanza cristiana es fundamental en nuestra vida como creyentes. Es fundamental. Es una virtud que todo creyente debe cultivar, porque solo es cuando desarrollamos una forma bíblica de pensar. Solo es posible cuando desarrollamos una forma bíblica de pensar. ¿Estamos pensando de una manera bíblica? Fundamentado en la palabra del Señor, es la pregunta que nos podemos hacer. La mente es una facultad del alma que juega un papel vital en la vida del creyente. Como tú piensas, así vives. Como tú piensas, así vives. El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu mente.
Podemos reflexionar acerca de esa maravillosa facultad que es la mente humana. Pero, queridos hermanos, el Señor no nos dio esa facultad tan maravillosa para que nosotros empecemos a tener pensamientos triviales, mundanos, que nada aprovechan. Tener esos pensamientos es pecaminoso para un creyente. Es infrautilizar ese don tan maravilloso que el Señor nos ha dado, que es la mente. Podemos pensar, o nos podemos preguntar, ¿en qué estamos pensando? Nuestros pensamientos, ¿dónde giran? Quizás están, cuando te levantas, girando en torno al último culebrón, o a la serie de Netflix que está, o de Amazon que estás viendo. Ahí giran nuestros pensamientos, o quizás nuestros pensamientos están en la próxima Champions que vamos a disputar, o quizá en un aumento de sueldo, o cambiar de trabajo. Es donde centralizamos nuestros pensamientos, en lo que estamos pensando. ¿Qué es lo que llena tu mente y tu corazón? ¿Qué es lo que está llenando tu mente y tu corazón? ¿En qué empleas parte de tu tiempo y estás focalizando tus pensamientos? ¿Qué tanto de tu mente estás llenando con las Escrituras? ¿Qué tanto de tu mente estás llenando con las Escrituras para que ella moldee todo tu proceso de pensamiento? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, en vosotros. Filipenses 4:8, ¿en qué pensamos? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Estamos pensando en estas cosas la mayor parte de nuestro tiempo o estamos pensando y divagando con otro tipo de pensamiento? Hermanos, nuestro pensamiento debe ir cada día al Evangelio. Nuestro pensamiento debe ir cada día a la cruz de Cristo. Nuestro pensamiento debe ir cada día a mirar esa cruz y al Señor Jesús pagando el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. Eso es donde debe ir cada día nuestro pensamiento. Debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirando continuamente al Calvario, viendo a nuestro amado Salvador, sufriendo nuestro castigo, sufriendo nuestro castigo. Toda la ira de Dios fue descargada sobre Él. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él tuvo que sufrir esa muerte que tú y yo merecíamos. Por su llaga nosotros hemos sido restaurados, por su llaga nosotros hemos sido curados. Él exclamó, consumado es, la hora de redención fue acabada. Él tuvo que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Él perdió esa comunión que él tenía desde la eternidad con el Padre en aquellos momentos terribles. Y en ese momento de debilidad él triunfó sobre la muerte, sobre el diablo, aplastó la cabeza de la serpiente. Ahí es donde tenemos que estar, con nuestro pensamiento bien centrado, bien enfocado, en la cruz del Calvario. Cada día ir a esa cruz, a esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, recostarnos en el costado herido de nuestro Salvador, ese costado que fue traspasado con aquella lanza de cual brota esa sangre que nos limpia de todo pecado. Ahí debe ir cada día nuestros pensamientos, ahí debemos enfocar nuestros pensamientos. ¿Podemos decir, hermanos, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones? ¿Podemos decirlo? Ojalá que el Señor nos ayude a que sea una realidad en nuestras vidas. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardamos esos dichos, los conocemos, estamos enfocados en su palabra para no pecar contra nuestro Salvador. Vamos a pecar, como decía Jordi, vamos a fallarle, pero cada día podemos ir a la cruz. Cada día podemos ir al Evangelio y recordar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a cultivar ese deber de la esperanza cristiana, la auténtica esperanza cristiana. Y así podamos mantenernos corriendo la carrera que tenemos por delante, con los obstáculos que hay, pero con la mirada puesta en el Señor Jesús, esperando el día glorioso de su venida en gloria. Y en esa gracia que se nos traerá por completo en ese día
Maravilloso. Pues que el Señor nos bendiga, os bendiga grandemente. Y si hay quizá alguna persona que no es creyente, yo no lo sé, si hay quizá algún amigo que nos visita o alguien que todavía no es creyente, permite que te haga una pregunta. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro? ¿Se centran pues, en las diversiones de este mundo, en las comodidades, en la popularidad, en el dinero, en las riquezas? ¿De verdad esperas encontrar la felicidad en esas cosas? O tal vez has puesto tu esperanza en una religión oriental, o en terapias psicológicas, o manuales de autoayuda. Si es así tu caso, estás descansando en esperanzas vanas, en esperanzas muertas. Vas a cosechar frustración tarde o temprano, porque el que bebe de esas aguas va a volver a tener sed. El que bebe de esas aguas va a volver a tener sed. Yo te invito en esta mañana a que abandones esas esperanzas muertas y que le pidas a Dios que te dé fe y abra tu entendimiento para que puedas ver a Cristo y lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Y recibas de Cristo lo que Él ofrece en el Evangelio, el perdón de tus pecados y la vida eterna por medio de la fe en Él. Cristo te ofrece una esperanza real, una esperanza auténtica. Reconoce a Cristo en tu corazón, reconoce tu pecado y vuélvete a Él aceptando esa salvación gratuita. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No sé si hay en esta mañana alguien que todavía no tiene esa esperanza. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y entonces vas a poder disfrutar de una esperanza viva, real, que no va a ser frustrada por nada ni por nadie. Amén. Pues que el Señor bendiga grandemente su palabra.